Compartimos un vídeo de la guía de apadrinamiento de Compartiendo Amor y Servicio. Este vídeo es para solo los que vivieron la experiencia espiritual de Compartiendo Amor y Servicio, ya que si ves este vídeo, sin vivir la experiencia no comprenderás lo que se va a decir. Además, te quitarás la oportunidad de encontrar la paz y el perdón, que nosotros hemos encontrado en la experiencia. Que nos ha ayudado a dominar nuestra carne y ser seres espirituales. Experiencia que nos ha traído la paz a nuestra vida. Si todavía no has vivido tu experiencia y quieres vivirla, mándanos un correo a aplicando.tu.lilian@gmail.com. Damos gracias a Dios por lo bueno y por lo malo. Te comparto la alegría de vivir. En estos vídeos cuento mi experiencia con base a lo que el Espíritu de Dios me ha revelado. En ningún momento busco prestigiar o desprestigiar alguna institución. Homosexualidad y qué debo hacer con un escribiente que no quiere trabajar. Homosexualidad, sexo anal y oral. Primera vamos a aclarar que la homosexualidad es producto de dejar a Dios, como cualquier pecado. Romanos 1:21. A pesar de que conocían a Dios, no le rindieron honores ni le dieron gracias como corresponde. Al contrario, se perdieron en sus razonamientos y su conciencia cegada se convirtió en tinieblas. 24. Por eso Dios los abandonó a sus pasiones secretas, se entregaron a la impureza y deshonraron sus propios cuerpos. 26. Por esto Dios dejó que fueran presa de pasiones vergonzosas, ahora sus mujeres cambian las relaciones sexuales. Normales por relaciones contra la naturaleza. 27. Los hombres, asimismo, dejan la relación natural con la mujer y se apasionan los unos por los otros, practican torpezas varones con varones, y así reciben en su propia persona el castigo merecido por su aberración. 28. Ya que juzgaron inútil conocer a Dios, Dios a su vez los abandonó a los errores de su propio juicio, de tal modo que hacen absolutamente todo lo que es malo. 29. En ellos no se ve más que injusticia, perversidad, codicia y maldad. Rebosan de envidia, crímenes, peleas, engaños, mala fe, chismes. 30. Y calumnias. Desafían a Dios, son altaneros, orgullosos, farsantes, hábiles para lo malo y no obedecen a sus padres. 31. Son insensatos, desleales, sin amor, despiadados. 32. Conocen las sentencias de Dios y saben que son dignos de muerte quienes obran de esa forma. Pero no solamente lo hacen, sino que aprueban a los que actúan de igual modo. Entonces, sabiendo que la homosexualidad es producto de olvidarnos de Dios, o sea, uno de los frutos de escuchar nuestra carne que tiende al pecado, sabemos que es algo que no debemos hacer y necesitamos cambiarlo, dejando todo el mal y acercándonos a Dios. Nuestros instintos sexuales se van deformando. Primero quieres con una mujer, después con dos, después con hombres, después con gallinas. Si solo pensamos en satisfacer tus instintos no van a tener llenadera y cada vez vas a hacer cosas peores, porque son puertas falsas que solo nos dan placer, pero después que se va el efecto, te sientes más vacío, ya que estamos diseñados para solo sentirnos llenos con Dios. La homosexualidad es producto de alejarnos de Dios. Y esos frutos que nos alejan de Dios nos esclavizan al demonio. Una vez encontrando a Dios necesitamos regresar a las costumbres de instintos sanos conforme a la naturaleza. Para que el demonio no te esclavice, y lo vas a poder lograr con fe. ¿Acaso no podemos hacer cualquier cosa conforme a la fuerza que Dios nos da? Pero para que Dios nos ayude necesitamos de veras querer dejar esos hábitos al cual nos hemos acostumbrado y nos dan gran placer. Ya que Dios no se va a llevar una cosa que no quieras entregarle. Mateo 17:21. Esta clase de demonios solo se puede expulsar con la oración y el ayuno. Los demonios de la homosexualidad son de este tipo de demonio. Son demonios muy tercos y son muy difícil para convencer ya que aceptan platicar contigo, pero en cuando le dices es que él no eres homosexual se ponen a la defensiva, ya que los demonios los han confundido tanto que él ya toman esa idea de que es homosexual como la única, la verdadera. Sin embargo, por la gracia de Dios me han tocado varios homosexuales y todos los he podido convencer de que son hombres. 1. El procedimiento que tomo es este: primero les platico de lo que a mí me pasó y cómo me identifico con el demonio de homosexualidad. Empiezo a trabajarlos con mi testimonio, ya que si empiezo a trabajarlos con su testimonio se cierran rápidamente.
Les cuento mi testimonio para que vean cómo los trabajo. En lo personal yo tenía una tendencia a la homosexualidad desde el vientre de mi madre, debido a que mi mamá siempre quería una niña, y me lo dijo tanto que en 5 de primaria acepté en mi corazón de que yo debí de ser una niña. Sin embargo, por tener un gran amor a Dios y a su madre no fue necesario que me confundiera totalmente. Gracias a Dios me salvo de ese calvario, que no viene siendo más que otra forma de que Dios nos poda, y aprender más a amar a nuestros hermanos. Yo he hablado con varios homosexuales y me doy cuenta que ellos aman mucho porque sufren mucho. No digo que esté bien la homosexualidad, pero tenemos que respetarnos. Mucha gente ofende y tacha muy cruelmente a los homosexuales porque es un pecado muy visible, sin embargo en la Biblia el castigo está a la par de los chismosos. Sé que el castigo es no entrar al cielo, pero la misericordia de Dios es tal que si obramos bien nos dará la gracia antes de morir de arrepentirte. Yo jugaba ajedrez, era muy bueno, jugaba desde los 12 años a ciegas, quedé a nivel Zacatecas un lugar en mi categoría, siendo yo de un pueblo y Zacatecas mandó un maestro nacional a mi casa para enseñarme y llego a mi casa, mis papás no estaban al pendiente de mí, y me dejaron a solas con él. Él se daba cuenta que mis papás nunca estaban. Un día estábamos jugando ajedrez, incluso yo le gané, pero noté un enojo de la nada, desesperado, y me corrió del cuarto donde él dormía, donde estábamos jugando ajedrez. Después, como yo aprendí de la desesperación que da, cuando el demonio te tienta, pero quieres controlarte, entendí que él estaba luchando por no violarme. Después me enteré que el maestro nacional de ajedrez Constantino, ya no se llamaba Constantino, sino Brenda, y se cambió todo su cuerpo. Esa persona quería violarme, pero Dios no lo permitió y lo más probable que hubiera empezado a buscar homosexuales. Porque yo he observado que cuando alguien tiene una tendencia a la homosexualidad y tiene un golpe fuerte como violación o tocamiento, la persona se lastima al grado de buscar personas del mismo sexo, a pesar de que vea que su cuerpo y le diga que no es su complemento. La parte más sensible de nuestro cuerpo es el ano, para que nuestro intestino desagüe toda la popo en todo lo largo de las tripas. También el ano es la más dolorosa. Tratan de disminuir el dolor los confundidos homosexualmente con lubricantes, pero está claro que no es para eso. Si no tendría lubricantes naturales como la vagina, saben que están metiendo su miembro a una parte que no es para eso, es muy sucia y pueden causar grandes infecciones. Dirán que usan condón, pero otra vez lo mismo usan algo artificial. También pueden traer consecuencias graves, ya que puede afectar la persona que pone su ano en lastimarse fuertemente la columna y puede descomponer su intestino al estimularlo cuando no debería. Los chavos dicen eso no pasa, por lo regular ven las consecuencias a una edad mayor, y el que pone su pene dirá es que yo no más doy. Pues te diré que los actos aberrantes cada vez se dan en mayor escala, al principio das y luego recibes. Además, si tú practicas sexo anal y oral, pues quiere decirte que estos actos por lo regular son muy agradables para los hombres, ya que es como la masturbación y da placer. Y como que sienten que son fieles a Dios porque no se dan placer a ellos solos, sino sus parejas son la que dan placer. El buscar solo tu placer es un pecado grave. Pero después de platicar en confianza con algunas mujeres, llegué a la conclusión que ellas por lo regular no lo disfrutan, porque el esperma no es un sabor agradable para la mujer. Y la relación anal muchas veces le duele a la mujer porque como ella no la practican tanto como los confundidos homosexuales, no usan ni condón ni lubricantes. Pero muchas veces les da miedo a que el hombre la deje o que busque en otro lado, prefieren hacerlo. Es impresionante cómo somos atacados entre la misma pareja que nosotros escogimos, y tristemente muchas veces nos vemos obligados por temor. Pero si tú empiezas a buscar a Dios, poco a poco vas a ir cambiando tu situación. Desde el vientre de nuestra madre, un niño y una niña son muy diferentes en hormonas, ya que los niños tienen niveles mucho más elevados de testosterona que las niñas. La testosterona son hormonas que hacen que los hombres sean más calientes, más velludos, músculos, lenguaje más reducido, analíticos, competitivos, tienden a ser más posesivos, etc. Las niñas tienen menos testosterona, tienden a tener más contacto visual, hablan más pronto y empáticas. Incluso empiezan a estudiar el autismo relacionado con la testosterona prematura, ya que la mayor testosterona la recibimos en el vientre de nuestra madre, en el líquido amniótico.
Por eso desde que nacemos ya estamos definidos sexualmente, ya que nuestro cuerpo sigue produciendo las mismas hormonas que teníamos en el vientre materno. Si tú tienes duda de qué sexualidad tienes y confías en la ciencia, hazte una prueba de ADN y allí dice tu género. Muchos más viejitos buscan inyectarse testosterona para ser más caliente, sin embargo, creo que ha tenido consecuencias dañinas, y también les inyectan la testosterona, pero muchas veces el cuerpo las rechaza, hacen estudios, pero no saben por qué. El no hacer ejercicio y el tener mucha grasa tiende a matar nuestra testosterona, si no nuestra testosterona debería ser la misma pasando la pubertad hasta la vejez. Y es que muchas veces que los homosexuales que se toman hormonas femeninas para que sus cuerpos cambien también tienen consecuencia a largo plazo, como todo medicamento que al consumir por largos tiempo tiene consecuencia en nuestro hígado, en nuestros riñones. Me llama la atención que la gente que toma medicamento controlado tenga que tener frecuentemente estudio de hígado y de riñón, para ver que el medicamento no esté dañando más de lo que ayuda. Con eso quiero llegar al punto de que no nos engañemos, hay muchas diferencias entre un hombre que una mujer y Dios no se equivoca. El que tengamos cuerpos diferentes adecuados para la reproducción, no deberíamos de buscar en otros medios para cambiarlo. Tienes pene, eres hombre, tienes vagina, eres mujer. Me vas a decir que las hermafroditas, cuando está cambiado el miembro, simplemente los doctores estudian sus hormonas y formas el miembro que sea más afín con las hormonas. Es como cuando personas salen con deformación en la nariz o cualquier otra parte del cuerpo. Muchas veces tienes malas experiencias con el sexo opuesto y buena experiencia con el mismo sexo y generalizas por las malas o buenas experiencias, con tu preferencia, ejemplo que prefieres la torta de jamón o de frijoles. Si tu favorita es la de jamón, si te toco, que una vez comiste una torta de jamón echada a perder, es probable que ya no quieres para nada la torta de jamón por el daño que te causó, pero no significa que no te guste la torta de jamón. El que mi mamá quisiera una niña, me afectó gravemente al grado aceptar en mi corazón que yo debí de ser niña. Me recuerdo que estaba en 5 de primaria cuando me vi que yo era tranquilo como las niñas y yo dije yo debí de ser niña, y cuando entré a la secundaria, y veía cómo se burlaban de los homosexuales, dije, no, yo debo de ser hombre, ya que yo había sufrido bullying desde que nací porque tiraba mucha baba. Entonces yo me dije, no, ¿cómo voy a ser niña? Sin embargo, mi demonio invitó a otro. Dijo, ¿cómo vas a ser homosexual? Y entró en mí la soberbia, y dijo, demuestra que eres hombre, e invito a la lujuria. El demonio de la homosexualidad siempre estuvo ahí porque era el que impulsaba a hacer un relajo en la sexualidad, ya que en mi corazón prefería ser un depravado, que un homosexual. De hecho, la mayoría de personas que no toleran a un homosexual, son porque tienen problema con un demonio de homosexualidad. Yo cuando acepté que tenía una tendencia a la homosexualidad por lo que me había pasado, sin embargo entendí que no eres homosexual, me arrepentí de lo que había hecho y tuve intención de cambiar. Entonces el demonio de la homosexualidad ya no tuvo poder en mí, pero se quedaron los que invito. Por ejemplo, yo tuve una fuerte perversidad sexual, hasta que acepté que el estar con mi novia estuvo mal de corazón por el simple hecho de ofender a Dios, pero fue hasta que hubo un gran amor a Dios, porque muchas veces decimos me arrepiento de boca, pero no de corazón, y si no es de corazón los demonios no salen así, vayas con el mejor sacerdote. ¿Por qué un hombre debe tener una mujer, y no otra pareja? Génesis 2, 18. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Cuando Dios vio que le hacía falta una pareja al hombre, no creó otro hombre, creó una mujer. Cuando nos dejamos ir solo por nuestros placeres sexuales se van deformando, pero no son los correctos. Es mejor que tenga como pareja una mujer, porque así podrás engendrar hijos, y por lo tanto si educas bien a tus hijos podrán ayudarte una vez viejo. En cambio, si tu pareja es del mismo sexo, si llegaran a viejo y uno muriera, ¿qué sería del otro? ¿Quién lo ayudaría? No me gusta los del diferente sexo. Puedes programar tu mente. Si eres hombre y dices, es que a mí no me gustan las mujeres, mira, si tú decides que te gustan las mujeres te van a gustar. La mente es programable. De hecho, esto es lo que pasa, cuando la gente decide cambiarse de sexo. Te pongo un ejemplo: un escribiente de niño, su primo le dio un beso y no le gustó, tanto que le dio asco,
pero no se le quitaba de la mente y le dio tanta vuelta en su mente que terminó por llamarle la atención besar a los hombres. Es como cuando odias tanto a una persona que al final te terminas convirtiendo en ella. Si quieres programar tu mente, te invito a que veas el capítulo de hábitos. Mira, hay ocasiones que el demonio nos engaña y programa nuestra mente, que si me gusta besar a un hombre soy mujer, si te gusta tener sexo con gallinas eres gallo. Que no te engañen, nuestra mente se puede programar a lo que sea, pero no dejas de ser lo que Dios te creó. Entre más te dejes llevar por las perversidades, más te van a engañar. Hoy en día, por la enfermedad de hombres que les gusta tener sexo con perros, pagan a gente que le hagan como perro. Y no porque ladres como perro y camines como perro vas a ser perro. Cuando le das tantas vueltas en la cabeza a una idea, te conviertes en esa idea. ¿Que no has oído que una persona que odia a su papá por ser borracho está tan resentido con él, le da tantas vueltas a esa idea en su vida, y en un tiempo más adelante él termina siendo borracho y a veces hasta más? 2. Ya cuando tú le explicaste de lo tuyo y después escuchas su historia y te das cuenta que fue violado por un hombre, de ahí viene su daño y esto provoca su tendencia a la homosexualidad. Entonces es preciso decirle: oye, ¿no crees que de ahí se deba tu confusión sexual? Por lo regular estos se ponen muy rebeldes, tú debes ver su actitud, y tú decides si es conveniente volver a preguntar. Después de rato decirles: a mí se me afigura que sí te afectó el que te hayan violado, y si ves que no lo acepta para nada, ya no le muevas, deja que acabe. Procedimiento cuando no quieren trabajar. 3. Sigo al paso 3. Sutilmente pídele a la oreja que vaya por otro padrino, habla de otro tema y cuando llegue el otro padrino, en cuando puedas llévalo a capilla o sagrario y le pedirás que si gusta hincarse que cierre los ojos. Te recomiendo que lo hagas en cadena o como el Espíritu te indique. Pídele que haga una oración al Espíritu Santo, si no le afecta a su credo, que le dé gracias a Dios, que haga la oración en voz alta, que se encomienda a Dios, que le pida que se haga la voluntad de Dios en el mundo entero. Haz que se relaje el escribiente y ya cuando lo veas tranquilo, dile sutilmente que si quiere preguntarle la verdad a Dios de su sexualidad. Después de un tiempo sigue con que dé gloria a Dios, que lo alabe, hasta que haga una alabanza que no afecte su credo. Después termina con la oración y regresa a la mesa, y si te deja platicar ya la hiciste, por la gracia de Dios has recuperado a tu hermano. En caso de que siga con la misma actitud y no quiera platicar de eso, termina con su proceso, pero cuando vayas a hacer pide el apoyo del guía espiritual. Muchas veces es mejor que se vayan con la mentira a que pierda la confianza en ti y ya no puedas trabajar. En otra ocasión usé esa misma técnica para alguien que se la pasaba echando mentiras, le dije que le pidiera a Dios que le diera su verdad. Mira, en lo personal después de la oración he visto un gran cambio en ellos y termino por convencerlo, por la gracia de Dios, de que ellos simplemente estaban confundidos. A mí me ha funcionado en 3 casos, pero no siempre se puede. Por ninguna razón debes de perder la confianza con tu escribiente. Es preferible que el escribiente se lleve algunas cosas a que se lleve todo lo malo. Debe haber confianza. Hay ocasiones que no se abren por causa de la confianza, hasta con la oreja. En una ocasión como 3 horas y el muchacho no me quería decir nada, entonces se apagó la vela y la oreja tuvo que ir por cerillos y me dijo el escribiente que no le daba confianza su oreja y la mande a capilla por el resto del apadrinamiento. En caso de que veas que no se abre por ti, solicita cambio de padrino. Y tú vete a orar en la capilla o sagrario por él durante todo el proceso. Cuando de plano no puedo convencer a un escribiente, haz un pacto con él. En una ocasión yo tenía un escribiente que había leído la Biblia completa aún más que yo. Este escribiente tenía un demonio de homosexualidad. Él conocía la Biblia y el demonio que estaba dentro de él había utilizado la Biblia para convencerlo que la Biblia se contradecía y que cada quien podía hacer lo que quisiera, que no pasaba nada si pecábamos. De hecho, él tampoco quiso que cerrara las perforaciones de sus orejas, ya que él quería seguir usándolas. Él me dijo porque pensaba que la Biblia se contradecía. El Espíritu de Dios me dio la luz para refutarle cada uno de sus errores. Fue una pelea con citas bíblicas que duró 2 horas y media. Al final ganó la verdad, pero aún así, no le agradaba la opción de deshacerse de su homosexualidad, ni de sus piercing.
me decía, ¿quién cumple la Biblia, al pie de la letra? Yo trato de verdad, porque cuando de veras tienen propósito se nota, le contesté, de llevarla y he avanzado, de todas maneras, no quería, entonces le propuse un trato, mira, decide de corazón cambiar tanto, de dejar la homosexualidad, dejar tu persching, dejar esa vanidad, de corazón, si de aquí al lunes no sientes una paz tremenda, si te gusta esa paz sigue con los nuevos hábitos, pero si no te gusta regresa a lo mismo. Yo sabía que Dios se iba a encargar de darle esa paz, cuando uno decide cambiar Dios obra en todo. Entonces empecé a cerrar las perforaciones del persching y él empezó a tener un cerco espiritual, Dios obró de maravilla, cuando él decidió cambiar. Y cuando sintió esa paz, claro que decidió dejar esos malos hábitos. Estar con Dios es disfrutar, es vivir en la tierra un cielo, es la alegría de vivir. Le pasó lo mismo que Bill. El llevarlos a hacer lo que quieren puede darte otra opción de cómo trabajar con el escribiente. En una ocasión un escribiente no quería trabajar, quería dormir, no quería leer las hojas, no quería platicar, no quería hacer oración, no quería que lo volvieran a despertar, no quería cambio de padrino. Le preguntó un padrino que si tenía resentimientos, le dijo que sí, entonces se lo llevó a cerco psicológico, matar con callado, con la lista de la pregunta de resentimiento, termino de matar y cuando se sintió desahogado, entonces se levantó y dijo: ¿a qué hora vamos a leer la escritura? Trabajar con lo que el escribiente quiera es como vas a ganar la confianza. Si en una ocasión no sabes cómo hacer entender al escribiente, cuando no sabes qué aconsejar o cómo darle a entender lo que quieres transmitirle, pídele la luz al Espíritu Santo y Él te guiará y te dará exactamente lo que ocupas. Sin embargo, no tientes al Espíritu Santo y ponte a estudiar. Puedes también pedir consejo a alguien con más experiencia. Esfuérzate al máximo para que el escribiente tenga un cambio. El daño que nos hace el enojo y la llave para quitarlo, la ira no es normal. El resentimiento. El resentimiento contra cualquier persona te va a llevar a dañar a todo tu entorno. Por ejemplo, si una persona está enojada con el vecino, inconscientemente va a dañar a su esposa e inconscientemente a sus hijos, que son los seres que más ama, y como está dañando a sus seres queridos, inconscientemente se está haciendo daño a sí mismo. El perdón sin razón, simplemente porque quiero perdonar para que en un tiempo Dios me perdone, es la llave a la felicidad. Mira, en lo personal, mientras guardes rencor no podrás ver lo bueno que es Dios, porque si guardas rencor harás las cosas con odio y no con amor, entonces el que te guiará es el Dios diablo, y dice la palabra que el que no perdone no entrará en el reino de Dios. Además, te digo que una persona con rencor vive un infierno en esta vida. Si no puedes, pide ayuda, ve compartiendo amor y servicio, algún encuentro en la iglesia, quieres a un psicólogo, neuróticos, no sé, dónde te guíe el espíritu, pero busca ayuda. Yo sé que hay cosas que duelen como una violación, pero el único que se va a lastimar mientras no perdones eres tú. Mientras una persona que está enojada con su papá, inconscientemente va a sacar sus resentimientos con sus hijos, con el vecino y con ella misma. Si tú quieres vivir mejor la vida, la única opción es perdonar. Porque una hija que sufre con un papá borracho, se casa con un borracho igual. El no superar una situación hace que caigas en lo mismo. Dice la psicología que una hija que sufrió con un papá borracho y no le podía decir lo que sufría, busca casarse con un borracho para decirle todo lo que quería decirle a su papá. Por eso es suma importancia dejar los rencores. Los fantasmas de tu vida pasada. Muchas veces, independiente de lo que te haya pasado en tu vida, hay fantasmas que nos regresan a pecar. Estos fantasmas son los rencores o resentimiento que tenemos contra otras personas, y la única solución para vencer esos fantasmas es el perdonar. El amar es una decisión, igual que el perdonar. Te recomiendo que leas el subcapítulo Amar es una decisión, en el capítulo de recomendaciones en relaciones de pareja. El miedo te lleva a la ira y solo con el amor podrás derrotarlos. Hay 3 gigantes. Uno es el miedo a enfrentar nuestros problemas, el miedo a beber, el miedo a que no me pueda controlar, y mientras haya miedo nunca vas a disfrutar la vida, y a la larga el miedo invitará a la ira, ya que cuando uno tiene miedo llega el punto de que te sientes insatisfecho y entra la ira,
contra todos e incluso hasta contra ti mismo, pero el más grande de los gigantes es el amor, y en que verdad ama vence sus miedos y desaparece su ira. El miedo es falta de fe. El que confía en Dios no tiene miedo, porque sabe que Dios lo cuida, y aunque no puedas controlar todo, confiamos en el que el Señor sí puede controlar todo, y deposito mi confianza en Él, y sé que disfrutaré de su amor aquí y con más razón en el cielo. La ira es normal. La ira no es normal, como dicen en el box: el que se enoja pierde. Pensamos que es una emoción normal porque lo vemos en nuestras familias desde pequeño. Si una persona es enojona se va a pelear por todo, como dicen, a que a hierro mata a hierro muere. Entonces si te eres iracundo vas a tener problemas. Si te enojas y te tragas la emoción, también a la larga te provoca problemas como diabetes, cáncer, etc. Lo mejor es ser gente de paz. La gente de paz. La Madre Teresa de Calcuta en una ocasión fue a pedirle limosna a un millonario y él le escupió en la cara. Entonces la Madre Teresa de Calcuta no se enojó, simplemente le dijo: esto es para mí, ahora deme para mis huérfanos. Eso movió tanto el corazón del millonario, que era el que más donaba a las fundaciones de la Madre Teresa de Calcuta. Me dirás: y si de plano no los puedo dominar. Había una persona muy enojona, se enojaba por todo y entonces ya nadie la quería. Entonces un día un monje le recomendó unas gotitas que cuando se enojara inmediatamente, se las pusiera debajo de la lengua durante 10 minutos, sin mover para nada la lengua. La señora enoja lo hizo al pie de la letra. Entonces al año volvió a ver al monje y en ese momento le dio las gracias por el agua mágica. El fraile le reveló que era agua normal, pero el dejarla 10 minutos sin reaccionar ante el enojo, ocasionó que el no responder y hizo que no echara leña al fuego. Reflexionar en qué gano con enojarme, al grado que termino sin enojarse. El aborto y cómo nos envuelve la sociedad, para gobernarnos. El aborto. Cuando me toca apadrinar tengo que hacerle conciencia que el aborto es malo, antes de pedirle que bautice su niño. Para que no lo vuelva a hacer. El aborto en la sociedad. Yo no concibo ayudar a alguien a cambio de quitarle a otro. Los principales engaños del demonio son: te conviene matar a este bebé chiquito que ni sabe, tú puedes seguir disfrutando sin problemas tu vida, sin responsabilidades, sin tener que dar lo que es tuyo, por tu bien, así acabas la carrera. Sino ¿qué vas a hacer? Le vas a fallar a tus padres. Mira qué triste que en el tiempo de Jesús la persona que tenía más hijos eran los más ricos. Eran bendiciones tener hijos, y ahora nos han cambiado tanto el rollo que muchos padres dicen: ¿para qué tienes hijos? No más para traerlos al mundo a sufrir, no puedes ni mantenerlos, ya opérate. Nos han cambiado tanto rollo, hacía que una persona supuestamente debe ser feliz. Antes los gobernantes de la humanidad nos dominaban por medio de castigo o muerte, en la actualidad nos dominan por felicidad. Desde chicos fuimos entrenados para ver un feliz por siempre por medio de las películas y anhelábamos tanto eso, que cuando llegábamos a la vida y nunca había un feliz por siempre nos frustrábamos. Hoy nos dominan los gobiernos: si haces esto vas a ser feliz, así hacemos lo que ellos quieren por medio de la felicidad. La actualidad hay ciertas personas que dominan los recursos de la humanidad. El 2% de la población tiene el 82% de riquezas en el mundo. No digo que esté mal, porque si lo hicieron porque inventaron una idea muy buena está bien. Sin embargo, algunos de ese grupo están convencidos que entre menos burros más elotes, entonces apoyan mucho que la gente tenga menos hijos, por eso apoyan la homosexualidad, el condón, el aborto, les estorba la religión porque ella apoya la familia. Hablan muy mal de las religiones actuales. No digo que sean perfectas porque tienen errores, por ejemplo el que algunas buscan su dinero y algunas tienen casos de pedofilia. Sin embargo, ¿sabías que hay más casos de pedofilia en el cine o en otras instituciones a mucho mayor rango? Pero no veo prudente decir: ¿sabías que entre los hombres más ricos del mundo no postula ninguno que sea por una religión? Y no dudo que muchos de los hombres que se meten en la religión, sean entrenados desde chicos para que cuando entren en estas instituciones hagan quedar mal a estas instituciones. De hecho, ¿qué hace que nos fijemos tanto en los errores de religión? ¿Acaso serán los que les estorba la religión? Hay actualmente gobiernos que quieren regresar a la antigüedad: yo soy el rey y ustedes sean mis súbditos y yo disfruto de los placeres y me aprovecho de todo lo que ustedes generan.
En el 2022 hay mínimo 4 países que ya lograron volver a tener reyes y no me refiero a los reyes de Inglaterra porque por la gracia de Dios ellos ven por su pueblo y sus gobernados viven bien. Sino reyes que tienes a un pueblo sometido con dignidad de esclavos, en una calidad de vida muy baja, que le quitan todo, la dignidad de los hijos de Dios, les quitan la capacidad de tener recursos a un precio accesible, alimento, salud, educación, comunicación, etc., libertad de salir del país, incluso su religión, etc. El procedimiento es meten gobierno muy malos que la gente se asquea de estos, después meten un gobierno totalmente reformista y lo aceptan pero con una cantidad de votos muy grande que logra que el poder ejecutivo, legislativo y judicial recaiga en una sola persona y como tiene gran poder, poco a poco cambia leyes para volver a reelegirse y cada vez ellos tienen más poder que se hacen dueños del país pero por medio de una dictadura usan la policía del país para esclavizar a toda la población y en estos gobiernos obviamente estorba la religión, un ser libre, la educación, la calidad de vida, todos los que tienen conectes con el gobierno que gobierna viven como ricos, abusan de cualquier persona moral, sexual, etc. Y los medios de comunicación también estorban. Y ningún país vecino puede hacer nada, ya que si se mete lo más probable es que los otros países se vayan en contra de él, y cada vez que hay guerra acaban más con los recursos naturales y demás, termina por acelerando la destrucción de la tierra. Lo único que puede dar sentido a la vida es que cada uno empiece a caminar por pensar en servir y no solo en ser servido, con inteligencia porque si te la pasas dando dinero en la calle sin medida terminarás en la calle. Pero si de veras te pusieras el propósito de estudiar para ver cómo puedes enseñar a otros a pescar, dejaríamos de pelearnos entre nosotros mismos. Porque cada quien tendría su pescado. Desde que estaba en la escuela primaria yo estudiaba y decía en mi libro de texto que con el 10% de la producción de comida de la humanidad podíamos quitar el hambre a todo el mundo y yo no entendía cómo seguían existiendo países con hambre, y todavía no lo logro concebir. Si nosotros nos ponemos de acuerdo toda la humanidad, Dios nos bendijera y con tan solo ese pequeño acto Dios nos ayudaría para vivir bien, si tú tuvieras un papá. Que es rico que puede darles todo a sus hijos, pero entre sus hijos se pelean su papá no los premiaría con estos actos, pues si lográramos ponerse de acuerdo Dios nos daría lo que necesitaríamos. Sin embargo en la actualidad pensamos todos en ganar, en tener recursos para nosotros sin medida y no pensamos en los demás, y el daño que ocasionamos al medio ambiente por nuestro egoísmo, y terminamos por hacer todas las cosas desechables. Podríamos hacer la naturaleza sustentable pero como preferimos cambiar de celular, no estamos conformes con nada, ya que la humanidad no tenemos llenadera en las cosas materiales, solo puede satisfacerse con Dios. Yo he visto el poder de Dios y sé que Él no los va a dejar abajo y sé que si somos generosos con nuestros hermanos los recursos jamás se acabarán, ya que yo he visto multiplicación de panes de muchas maneras y cuando llegó a mi vida mi hijo yo no acababa ni la mitad de la universidad, que mensada lo que en la actualidad nos hacen creer cuando termines la universidad ganarás bien, cuando termines la maestría, esta carrera es la del dólar, oh qué triste realidad, bendito sea Dios me dio 3 hijos rápido. Y generó una gran necesidad en mí y esto provocó que fuera una persona diferente que empezará a salir de las aulas para buscar la papa, pero el ver que el entorno de mi país no había papa justa para los que hacen lo correcto, regresé al aula a buscar algo que me diera una papa adecuada, busqué a Dios al extremo porque no podía regresar a casa sin lo necesario para mi familia y entonces entregarme al 100% a Dios dejándolo todo y Él me bendijo, y pude traer lo necesario a mi familia. Yo si me dieran elegir 50 años de vida solo o 10 años con mis 3 hijos que cada día me dan un abrazo en la mañana yo escogería 10 años de vida. El durar más años no significa tener más calidad de vida y el tener hijos nos hace disfrutar al máximo nuestra vida. Yo soy una persona con muchos defectos, pero con una gran confianza en Dios hoy me doy cuenta que si yo no hubiera tenido carga tan grande, no me la hubiera pasado buscando aquí y allá, y no hubiera encontrado tantas cosas que el día de hoy me dan paz genuina, no por lo que encontré sino porque encontré paz en mi búsqueda en la oración. La paz no la da obtener el milagro sino el día a día buscar a Dios. Afirmo que sin mis hijos yo seguiría siendo un mediocre que ya se hubiera suicidado. Antes de la Edad Media nos dominaban por castigos, por muerte,
ahora nos dominan por felicidad por medio de cosas electrónicas que nos distraen de lo importante: la familia, el servir, el escuchar a tus hijos. Felicidad que es una gran mentira. La felicidad viene de la alegría, es una sustancia química, dopamina, que hace que te sientas bien, pero cada vez tu cuerpo se acostumbra a la dopamina y necesita más cantidades de dopamina para generar el mismo efecto, y es adictiva y terminas por ser una persona insatisfecha. En la felicidad que nos quieren enseñar no entran hijos, porque los hijos necesitan trabajo, y nos dicen estás mejor sin trabajar tanto. Si tú fueras un padre rico que controladas todo, y sus hijos tuvieran peleas entre ellos, tú podrías ser tolerante con muchas cosas, pero no que se lastimaran entre hermanos y no se ayudaran. Si no me crees que hay gente rica que apoya el aborto, dime por qué en la película de Toy Story hay unas escenas que apoyan lesbianismos, y hasta la de Marvel, la de Amor y Rayos, también hay escenas que apoyan lesbianismos y homosexualismo, a lo mejor de una manera indirectamente, y muy de atrás. Lo que pasa que quieren metérnoslo en el inconsciente para revolvérnoslo entre buenos valores y al último manejarnos como quieran ellos. La palabra diablo. La palabra diablo es la fuerza de dividir. Muchos políticos o gobernantes hacen que nos peleemos entre los ciudadanos, por nuestro candidato político o por la religión, o cualquier cosa, y terminamos peleándonos entre todos, y los que gobiernan, son amigos y hasta se ponen de acuerdo: hoy me toca la candidatura, la siguiente a ti. Así se la llevan y se encargan de dividirnos para que ellos sigan que ellos sigan gobernando. De este modo funciona, se basan en dividan y vencerán. Si queremos pelear contra el demonio debemos de dejar de pelear con el hermano y empezarnos a unir, ya que si todos tenemos bien definido qué está bien y qué está mal, eso provocará que cuando quieran poner una ley en contra de la vida todos nos levantemos. Misión de cada hijo de Dios en la tierra, por eso es tan dañino el aborto. Todas las almas tenemos una gran misión, unas más grandes que otras. Por ejemplo, en una oración dijo Dios a unos videntes que donde hay hijos con más maltrato tienen mayor misión que otros. Tú dirás ¿por qué? ¿Que no se supone que el Señor es justo? Contestó Dios en una oración que ahí se ve más evidente su obra. Por eso pide mucha oración por los niños que quieren abortar, porque el Señor ha puesto grandes misiones en ellos, y en una ocasión dijo que esos niños iban a cambiar el mundo. La justicia divina es perfecta. A los que tenemos una misión más difícil nos da más gracias. Dios nos ama a todos sus hijos igual. El abortar es decirle a Dios te equivocaste, no debiste mandarme un niño. Por eso es una gran ofensa a Dios, aparte que consagras tu vientre al demonio, porque no actúas con amor sino con odio al grado de no importarte la vida de tu propio hijo, y solo un acto de total arrepentimiento hará que encuentre paz en tu alma. Aunque haya llegado tu hijo por una violación, Dios por medio de las cosas malas obra mayores cosas, que no has oído en la Biblia, donde sobreabundó la maldad, sobreabundó la gracia. En una ocasión una vidente vio a 3 viejecitas, las 3 fueron violadas en su juventud, pero cada una decidió caminos diferentes y tuvieron destinos diferentes. La primera que vio fue una viejita triste, sin nada que comer, en una silla de ruedas, y un hombre muy bien parecido la veía. Entonces el hombre le dijo ¿me recuerdas? Ella le dijo que no. Él contestó soy tu hijo que abortaste. Entonces vio la viejita lo que iba a hacer para él. Ese niño vio que tenía la misión de ser doctor, que iba a sacarla de trabajar a su mamá, además iba a tener unos hijos maravillosos, que iban a ser la felicidad de su mamá. Además su nuera iba a cuidar de la viejecita, y que su hijo la iba a operar de la cadera y siempre iba a caminar. El hijo le dijo que gracias a que ella cortó su misión, cortó la de sus nietos, y que también gracias a eso su esposa se casó con un borracho que la violaba. Después vio a una segunda viejecita, pero esta estaba contenta, ella había tenido su hijo y era feliz con su hijo, él la cuidaba con mucho amor. También fue violada, pero ella desde el vientre decidió amarlo y luchar contra toda su sociedad. Imagínate una persona realizada en su vejez que no se arrepienta de nada. Así se veía esa viejecita. Ni los más exitosos en la vida se habían como ella. Imagínate un rostro lleno de luz y de felicidad. Después vio una tercera viejecita más o menos feliz.
cuando lo tuvo se lo dejó a sus papas, los cuales hicieron un hombre católico. Entonces ella se fue a un lugar lejano y llevó una vida desordenada, cayó en una enfermedad y regresó para que sus padres la cuidaran. Sin embargo, sus padres ya habían muerto y su hijo cuidó de ella con mucho amor. Pero la culpa no la dejaba. El escribiente, cuando reconozca que hizo mal, es necesario que bautice espiritualmente al niño abortado. Y si gusta puede hablar con la persona encargada de su religión donde practica si puede hacer algo más por su hijo. Recomendaciones en las relaciones de pareja. El divorcio no es recomendable. 1 Corintios 7:10. En cuanto a los casados, les doy esta orden, que no es mía sino del Señor, que la mujer no se separe de su marido. 11 Y si se ha separado de él, que no se vuelva a casar o que haga las paces con su marido. Y que tampoco el marido despida a su mujer. Pero hay ciertas situaciones, que debes hacer en el caso de que no te guste tu matrimonio. Lee los demás temas para que entiendas. Maltrato en las parejas. Yo he recomendado a ciertas personas este consejo de hacer hábitos y en cuando lo quieren poner en práctica hay una guerra espiritual, en algunas mujeres que incluso su marido se enojan con ellas, que los maridos tratan de controlarlas, al grado de que someten a su esposa hasta con amenazarlas que le van a quitar a sus hijos. Para estas personas recomiendo la vida de San Martín de Porres, ya que su misión en la vida es que se cumpliera esta parte de la Biblia. 1 Pedro 3:1. Igualmente ustedes, mujeres, obedezcan a sus maridos. Si alguno de ellos se opone a la palabra, será ganado por la conducta de sus mujeres mejor que por discursos. Con esto no quiero que sufran a que hagan cosas que no quieran, simplemente que cuando yo metí a leer esa vida de San Martín de Porres entendí que él simplemente hacía sus actividades y se concentraba en su máxima autoridad en Dios, y él se encargó de cambiar la iglesia que era autoridad de San Martín de Porres sin decir nada, ya que la Iglesia Católica en aquel tiempo no lo aceptaba como sacerdote por ser negro, y al ver tanto milagro la Iglesia Católica tuvo que cambiar. Yo también he sufrido golpes en mi matrimonio, que me los han dado de la nada y nosotros creemos que son de la nada, sin embargo siempre estamos respondiendo o echando leña a la hoguera con la boca. Si cree el escribiente que su integridad física en su matrimonio está en riesgo, le recomiendo que busque un lugar, el cual esté seguro. No tengas miedo a nada, ya que Dios se encarga de proveer lo necesario. Con tanta historia de vida que he escuchado sé que Dios no te dejará solo. Una niña de 4 años afilaba piedras para pelar nopales y poder comer ella y sus 3 hermanos menores que ella cuidaba, y salió adelante. Que no podrás hacerlo tú. Pero perdona y ora por esa persona que dejaste atrás, que esta oración les ayudará a los dos, a ti y a él. Y si Dios quiere, a lo mejor podrán regresar o tendrá algo diferente para ti. En conclusión, yo pienso que agarrado fuerte de Dios, podemos cambiar cualquier matrimonio. Cuando tienes incluso una persona que te maltrata, haz un exhaustivo examen de conciencia y mira qué cosas tú haces para que esa persona te maltrate. A veces no nos damos cuenta, que al hablar en un tono feo lastimamos fuertemente a nuestros seres queridos, con nuestro tono, que a veces hablamos con un tono que a veces es lastimoso, que nosotros somos parte de la agresión. Es muy fácil echarle la culpa al otro, pero aceptar que hago yo es lo difícil. No digo que vivas de una manera indigna o que permitas que te lastimen, defiéndete, pero no seas parte de la agresión. Y si de plano estás con una persona que no es él, por ejemplo un drogadicto que tiene delirium tremens, es preferible que te retires. No hay que tentar al Espíritu Santo, pero acompañado de Dios, y con una confianza plena en Dios. Dios no te va a dejar solo, o sola, y nada te faltará. Con oración a lo mejor algún día, si es la voluntad de Dios, podrás regresar con tu pareja. Digo con tu pareja, cuando una persona está fuertemente influenciado por las drogas, somos influenciados por los demonios y nuestros actos no son los nuestros, sino los del demonio. Terminamos en situaciones no agradables por no poder dominarnos. Yo te voy a hablar de mi vida de matrimonio. Yo cuando era novio no podía controlar mi lujuria,
Yo veía que mi novia era una neurótica, sin embargo me valía su forma de ser con tal de tener relaciones sexuales, ya que sabía que con ella podía tener sexo, ya que ella me amaba y como yo era esclavo del sexo no podía dejarla. Como fui caminando en la vida empecé a conocer a Dios. Cuando ya empezaba a conocer a Dios, que me importaba su punto de vista, decidí dejar a mi novia y empezar a controlarme. Sin embargo, exactamente ese día me entero de que estaba embarazada mi novia neurótica. Entonces estuve en un dilema: ¿me caso o no? Como yo ya conocía el sufrimiento de los hijos con padres separados, decidí casarme conscientemente de que mi novia tenía muchos problemas. Sin embargo, hice un trato con Dios antes de casarme. Yo ya había conocido su poder y le dije: si ella no es para mi bien, no permitas que me case, que me muera, que me dé un ataque, que me enferme, haz lo que quieras, pero no permitas que me case. Entonces me casé, pero el pacto que hice era lo que me motivaba a soportar su neurosis. No digo que me case solo por cargar mi cruz, yo la amaba, pero su neurosis era la que me daba miedo. Y el pacto era lo que me quitaba el miedo. El amar es una decisión. Mi esposa de la nada se enojaba, a veces movía el jabón 5 centímetros del lugar y llegaba gritándome de la por esa tontería. Tuve que ponerle límites, que por lo menos no gritara enfrente de los niños. Entonces llegó un tiempo que estaba asqueado de ella, ya incluso decía: ya no la amo. Mira, en un tiempo yo ya estaba asqueado de mi esposa, de tanto que gritaba, de tanto que se enojaba, que dije: ya no la amo, y estaba dispuesto a dejarla en ese momento. Al poco tiempo yo fui a Jalpa y de regreso tenía un MP3 de la hacienda, y en ese momento pasó que una persona buscaba a un sabio, lo encontró. Esta persona empieza a hablar con el sabio, le dice que su mujer era esto, aquello. El sabio contestó: ámela. La persona durante 15 minutos habló mal de su pareja, y al cual el sabio volvió a contestar: ámela. Al final concluyó que el amar es una decisión y que cuando uno decide amar de corazón empieza a haber un efecto en cadena que hace que la otra persona empiece a sentir el amor, y que a la larga esto provoca el amor de la otra persona. Yo me puse a pensar: siempre le he dicho que la amo, pero nunca de corazón empecé a hacerlo. Al poco tiempo mi esposa cambió su manera de ser, entonces entendí que es mentiras que hay que sentir pajaritos, o que la otra persona haga algo en especial, solo hay que decidir amar. Así como cuando una persona tiene un embarazo no deseado, puede decidir amar a su hijo y ser la persona más feliz del mundo, o puede cerrar la puerta a la felicidad y sentir culpa por mucho tiempo. Entonces aprendí que el amar es una decisión. Por ejemplo, si una persona es violada y queda embarazada, ella puede decidir amar a su hijo y luchar contra todos por tenerlo. En cambio, si decide odiarlo, pues va a matar a su propio hijo. Entendí que no eran como nos decían los cuentos de hadas, que el amor era algo que se sentía. Yo decidí amarla, y cuando yo decidí amarla desde el corazón, inconscientemente ella empezó a sentir eso y empezó también a cambiar la situación. Su mujer gasta todo el dinero o le robaban. Su esposa sabía que los padres del esposo tenían dinero, y como ella amaba gastar en cosas innecesarias, ropa, tenis, ya que su papá siempre la llenó de bienes materiales sin límite. Ella venía de una familia no administrada y él de una familia que tenía que juntar el dinero que le daban toda la semana para poder comprar un dulce a la semana. Siempre había esa discusión: es que no me das lo suficiente. Entonces él decidió darle toda su quincena y se la gastó en ropa para ella. Le dijo: ¿qué pasó? Ella contestó que tenía la alacena llena y que la próxima quincena iba a comprar lo que faltaba. Obviamente no pasó ni 3 días sin que ocupara dinero. Ella quería que sus padres le dieran dinero al esposo, sin embargo sus padres no eran de esas personas. Entonces a partir de eso él compraba todo y solo le daba una parte para que ella gastara. Obviamente estaba a disgusto, ya que no ganaba mucho el muchacho y no le podía dar mucho. Entonces ella empezó a robarle. Era obvio, la primera vez que le robó le dijo: ¿qué onda? Y ella le dijo que no era una ratera, que ella no era así. Ella se desquitó no teniendo relaciones por mucho tiempo, y le trataba muy mal. La siguiente vez que le robó le pidió asesoría a Dios el muchacho y se le vino una idea a la cabeza. Le dijo: los niños le habían robado, cosa que él sabía que no. Entonces ella dijo que no habían sido los niños, y el saber que sus hijos iban a pagar la consecuencia de sus actos la frenó. Además él no pagó los platos rotos durante 3 semanas, no salieron a pasear para reponer el dinero faltante. Entonces su esposa dejó de hacerlo.
¿Quieres que tu mujer te busque? Muchas veces queremos que nuestra mujer nos busque y nos frustramos cuando no lo hacen, no sabiendo que, el que no nos busque es una misericordia de Dios. Si nuestras mujeres nos dieran nuestros placeres sin medida, y solo nos enfocáramos en el placer, aumentaría tanta ansiedad en nosotros, que hasta le fuéramos infiel porque el sexo y cualquier otro instinto tienen un comienzo, pero no tienen un fin. No podemos concentrarnos solo en el placer sexual, ya que esto es una puerta falsa que nunca tiene llenadera, ni límite. Tienes que estar bien consciente que el sexo es un medio y no un fin. Debes buscar a tu pareja con amor y si Dios quiere puede ver sexo, pero el fin no es el sexo, lo que debe importarte es el amor de tu pareja. Te pegan. Un escribiente le pegó su mujer de la nada, le pegó con el puño cerrado, sin pensarlo con movimientos involuntarios le regresó el golpe ya que él estudiaba box. Al ver su mujer que su golpe era más fuerte que el de ella empezó a gritarle como loca, y tuvo que venir la policía por él, ya que los vecinos llamaron a la policía. Su esposa no quiso denunciarle porque sabía que ella era la culpable, y solo le pidieron que se fuera, se tuvo que ir sin embargo él tenía miedo que lo demandara por abandono de hogar, porque no quería separarse de sus hijos. Fue con un amigo abogado y le explicó que el abandono de hogar solamente era para los que no mantenía a su familia y tenía mucho tiempo fuera del hogar entonces ya se sintió más tranquilo, su esposa le marcó que se regresara a la casa cuando regresó, su esposa le dijo que se durmiera que en la mañana hablarían, al día siguiente amaneció sin celular, sin llaves estaba encerrado en su propio hogar y ella de la nada, le aventaba o le pegaba decía que iban a vivir un infierno juntos, entonces ¿cómo? A las 6 de la tarde descuidó su celular y pudo marcarle a los papás de ella, entonces ellos llegaron. Vieron la situación el hombre ya estaba decidido a dejarla y platicaron con el que tuviera paciencia y se llevaron a su hija para platicar y llegó su hija con otra mentalidad y lo volvieron a intentar, y lograron tener un matrimonio feliz, pero contaba el escribiente que de vez en cuando le reclamaba el suegro. Otro caso de un escribiente que le torció un nervio cuenta que ella estaba enojada y le aventó no muy fuerte porque se sentía impotente de la situación, pero como él estaba mal acostado sintió que le movió un nervio y le dolía, hasta sentía no poder sostener la cabeza en la almohada, fue a que lo revisaran y le pidieron no cargar cosas pesadas por un tiempo, entonces su esposa tenía que ir por los garrafones. Del agua, mover su herramienta de trabajo desde la mañana y en la noche y otras cosas que él hacía, y desde esa ocasión no le toca ni por juego. Lo que quiero dar a entender que hay situaciones muy complicadas y que a veces pensamos que no hay salida, agarrados de la mano de Dios siempre hay salida, claro que no podemos permitir que nos peguen y tenemos que defendernos como Cristo. Juan 18:23 Jesús le respondió, si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal, pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Si te fijas le hablo con paciencia porque incluso dio una explicación de su punto de vista, y no respondió con los mismos golpes. Nosotros en ocasiones no nos damos cuenta que nosotros somos parte de los golpes al enojarnos, al echarle la culpa al otro, al no amar a nuestro hermano, y al ir guardando resentimientos. Lucas 6:29 Al que te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te arrebata el manto, entrégale también el vestido. No guardemos rencores, perdonemos de corazón. Tenemos que ser hombres con una relación íntima con Dios para que Dios nos ayude en esos casos tan difíciles. Juan 15:7 Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Pero tampoco tentemos al Espíritu Santo y si estamos con una persona que tú sabes que no se controla, si es una persona que frecuentemente anda borracho y cada que se emborracha te golpea, no tientes al Espíritu Santo y vete a un lugar seguro, porque para que un matrimonio camine necesitan de querer los dos, y si uno no quiere, pues es mejor separarse. De nada sirve estar con una persona que no te quiere, porque cuando una persona la quieren lucha por ese matrimonio, si su problema es el alcoholismo, busca ayuda, y de veras cambia, dirás es que sí quiere, pero ya tienes 5 años en el grupo y no cambia, en realidad la persona no quiere. Y mientras nosotros les apachamos sus errores, él jamás va a querer cambiar, por eso es necesario que no les arreglemos la vida. La vida es para vivir en paz y si no puedes estar en paz es mejor vivir en paz aparte,
pero si más adelante ves que tu marido ya tiene 6 meses sin tomar, y quiere reconquistarte, tú no tienes pareja, no te cierres a vivir en familia y no guardes rencores. Si dices mi situación no es grave y estamos intentando ser mejores con pura oración, verás que Dios hará por ti, lo que tú no habías podido hacer por ti. ¿Cuándo sé cuándo salirme de mi matrimonio y cuándo regresar? Yo pienso que mientras tú seas humilde y con tu comportamiento lleno de amor puedes cambiar a las personas. Ejemplo, si llegara un asaltante con una navaja y te dijera este es un asalto y le dijeras te amo, sería tal su choque mental que hasta pudieras escapar sin problema. Por lo regular un agresor reacciona más agresivo cuando hay una oposición. Ejemplo, si al día anterior se gastó el dinero de la quincena tu marido en la borrachera y tú le reclamas, ¿por qué te gastaste el dinero? En tono de exigir las cosas, lo más probable es que te tumbe los dientes, porque nadie quiere reconocer sus errores. Sin embargo, si tú le dices no traigo dinero, te quedo algo que me puedas dar, en tono amable es probable que saques algo. Uno debe valorar si estar con tu pareja suma más de lo que resta. Si tú piensas que estando con tu pareja puedes estar en problemas y que es conveniente que te salgas de tu casa, hazlo, pero sigue orando por tu pareja, y en caso que veas un cambio, me refiero que ya tenga 4 meses mínimo con un comportamiento diferente, que si era alcohólico ya no toma para nada, si tú quieres puedes regresar, pero que te invite con hecho, no con palabras. Es muy probable que cuando un hombre te golpee, al día siguiente esté afuera de la casa de tu mamá diciendo no pasa nada. Sin embargo, te voy a decir que por lo regular nosotros los que tenemos una adicción así somos, como que al día siguiente nos da la cruda moral, pero a esa no le creas, ya que cuando tenemos cruda moral y nos hacen caso y como no nos dolió es muy probable que no aprendiéramos la lección para nada y la vamos a repetir. El saber que el divorciarme me iba a privar de la comunión me pesaba, pero hoy me doy cuenta que la Iglesia Católica, cuando tienes la razón, es muy fácil divorciarse, incluso he encontrado casos que hasta en 4 años disuelven el matrimonio. Pero lo que más me pesaba era que si estando con ella no podía mantener una casa menos 2 casas, se iban a incrementar los gastos, mi comida, otra renta, otros servicios, agua, luz, gas, entonces yo sabía que los únicos que iban a sufrir eran mis hijos, ya que al separarlos mi esposa tendría que trabajar y les quitaría tiempo de mi esposa a mis hijos. Entonces eso me detenía para dejarla. Yo veía que el dejarla restaba más de que sumara en toda mi familia, ya que el separarte es una decisión que debes considerar a toda tu familia. Tu mujer no quiere tener relaciones sexuales. Que tu mujer no tiene relaciones sexuales como tú quisieras. Yo he estado hasta 3 años de abstinencia. En plena etapa de tener hormonas te exigen tener relaciones y acercándome a Dios he podido estar bien. Y también mi esposa no le interesaba apoyarme en esta situación, el tener relaciones no es lo más importante. Yo por la gracia de Dios pude lograrlo, te puedo decir que soy una persona muy orante y sin embargo es algo que me costó mucho. Espero y las mujeres sean comprensivas con sus maridos y que entienda que tenemos mayor testosterona que las mujeres y eso nos hace ser más calientes, también los hombres comprendan. Que ellas a veces no quieran, y no obliguen a pasar a sus maridos o esposas por estos tormentos si no quieren, ya que se arriesgan a que su marido sea infiel o su mujer sea infiel o que haga cualquier tontería. Escúchense y tratan de darse al otro lo que necesita y apoyarse los dos. ¿Cuál es la manera que puedo o debo dejar a mi pareja? Deberíamos de estar siempre con la misma pareja, pero si tu pareja no quiere estar contigo, deberías dejarlo, ya que si Dios respeta cuando las personas no quieren estar con Él, ¿acaso tú eres más que Dios, y deberías de respetarlo? 1 Corintios 7:15. Si el esposo o la esposa no creyente se quiere separar, que se separe. En este caso el esposo o la esposa creyente no están esclavizados, pues el Señor nos ha llamado a vivir en paz. 16. ¿Estás segura tú, mujer, de que vas a salvar a tu esposo? Y tú, marido, ¿estás seguro de que podrás salvar a tu esposa? ¿Qué se refiere que no quiere? Decimos queremos adelgazar, y buscamos una dieta, buscamos el tiempo para hacer ejercicio,
y hacemos todo lo posible para llegar al resultado, pero cuando no queremos, ¿qué hacemos? Vamos al nutriólogo pero no aplicamos la dieta, nos inscribimos al gimnasio pero este día no voy, este día tampoco. Es lo mismo con el matrimonio, nosotros debemos darnos cuenta cuando la otra persona le interesa estar con uno y cuando no. Hay veces que la otra persona sí le interesa, pero a ti te gustaría que le interesara más de una manera enfermiza, entonces tú debes analizar y platicar ya que son decisión que implican a toda tu familia. Debes saber cuando tu pareja resta más de lo que suma. Te invito que leas todos los temas relacionados con problemas en el matrimonio para que te dé una idea o con qué criterio. Es que si me separo y estoy casado por la Iglesia Católica. Esto se los dejo para los católicos que se frustran por una separación. Hoy en día en 4 años estás separado. Si tú tienes la razón, si no tienes la razón es muy probable que no puedas. Me dirás que lo que Dios ha unido que no lo separa el hombre, pero también le dio el poder de atar o desatar al Papa. Este tema lo manejo más a fondo en el capítulo La Biblia. En el subcapítulo Los de la Iglesia Católica son los únicos que se van a salvar.